Gloria a Dios. Dios me les bendiga. Esperamos, verdad, que la bendición del Señor y que este clamor que hayamos hecho, hermanos, ustedes lo hayan podido sentir en su mente, en su corazón. Que usted pueda sentir que verdaderamente Dios está respaldando su vida. Quiero meditar un momento en este pasaje que leímos en estos 5 versículos del Salmo 32. La palabra del Señor decía: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Dele aplausos al Señor. Solo quiero hablar un poquitito de este salmo porque es muy especial. Y si no, vea usted el título de la dicha del perdón. Dichoso el hombre aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hermanos, el salmista David llegó a un momento en el que él se quedó sin actuar. ¿Cómo nosotros podemos comprender esto? Porque allí dice, ¿verdad?, en el versículo 3 al 4, ¿qué sucedió con él? ¿Qué era lo que había? ¿Qué dice en ese versículo? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando hay un problema, hermanos, que bloquea la oración a Dios, uno puede decir que cree en Dios, que confía en Dios. Dios nos puede haber ya perdonado, nos puede haber escogido para un ministerio. Pero si nosotros le fallamos y no confesamos nuestros pecados, entonces estamos todavía, ¿cómo estamos? Bloqueados. Nuestra oración todavía no tiene entrada al trono de la gracia. ¿Qué reconoció David en su vida? La historia dice que David había cometido un pecado y en un pecado hizo varios con la esposa de uno de sus soldados. Él pecó y engendró un hijo. Pero a David le fue llevada la palabra. Y cuando David le escuchó, dice que él rasgó su vestidura. Porque era un hombre, dice, escogido conforme al corazón de Dios. Él se humilló. Pero David dice, mientras callé. ¿Cuándo es que nosotros podemos callar, hermanos? Y no confesamos a Dios
nuestros pecados. Hay momentos cuando entramos en quizás una depresión, un estrés, un desánimo, y lo que menos queremos hacer es doblar las rodillas. Y lo que menos queremos hacer es acercarnos a buscar la presencia de Dios. Cuando esto sucede, aunque nosotros confesemos que somos cristianos, aunque nosotros digamos que creemos en Dios, pero si no estamos en íntima comunión con el Señor y no confesamos nuestros pecados, pues la oración está bloqueada y Dios no puede hacer nada. Pero una vez se confiesa su pecado, su transgresión, viene el Señor y perdona todas nuestras iniquidades, todas transgresiones, todo pecado. ¿Y sabe qué sucede? Que solamente esto puede hacerse en el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario para derramar su sangre y hacer remisión de nuestros pecados. Fue el Señor Jesucristo. En aquel tiempo, David, el rey de Israel, él lo confesó directamente a Jehová. Y por eso dice, bienaventurado el hombre a quien cuyo pecado ha sido perdonado y Dios no lo culpa. Porque, hermanos, la gente, el hombre, nos puede juzgar aquí, pero si nosotros hemos confesado nuestros pecados, Dios nos perdona, nos libera, nos restaura. Y qué bonito es cuando ya nosotros nos damos cuenta que dejamos aquellas cosas que estaban allí escondidas y las declaramos al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Viene el Señor y empieza a oír nuestras oraciones. Es tan delicado, hermanos, el asunto de la oración, que en las cartas de Pedro dice que hasta que si uno se enoja con su esposa y no arregla los asuntos en casa para ir allá, Dios no escucha nuestras oraciones. ¿Se imagina? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando uno viene aquí debe de levantar sus manos santas. Santas quiere decir que venga libre de culpa de algo que le pueda afectar. Tanto al hombre como a la mujer, no es que solo es uno, porque aquí se trata de la vida cristiana de ambos personas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? No encubrirlo. Porque cuando nosotros encubrimos, pueden venir cosas que nos desaniman, que nos desactivan, que al final nos podemos separar solo por quedarnos callados y no decirle al Señor que sea Él que nos restaure, ¿verdad? Que nos libere, que nos dé la fuerza, que nos dé la fortaleza, que nos dé lo que nosotros necesitamos. Puede darle un aplauso al Señor esta tarde. Porque eso es bueno, hermanos, para nuestra vida, para mí, para su vida, para la vida de todos los que creemos en el Señor. En esta tarde quiero que doblemos nuestras rodillas, hermanos. Yo lo voy a hacer y hagamos un clamor por las almas de este lugar del 6. Yo voy a estar en propósito unos días de esta semana, quizás del jueves para allá, si Dios permite. Y quiero, hermanos, que Dios pueda suplir toda nuestra necesidad como la suya. Él la conoce y Él sabe cómo dar el bienestar que necesita nuestra vida, nuestra familia, el matrimonio, la pareja, todo, los amigos. Y solamente Dios puede, a través del Espíritu Santo, tocar el corazón de cada hombre y de cada mujer. Pero a nosotros nos corresponde doblar la rodilla y pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la fortaleza. Vamos a entrar en ese momento
de poder doblar nuestras rodillas y decirle al Señor que sea Él, ¿verdad?, que nos dé esa parte que nosotros necesitamos. En este lugar, hermanos, hay una gran bendición. Cada vez que me pongo en la presencia del Señor, yo veo algo maravilloso. Pero tenemos que sentirlo todos, hermanos. Tenemos que buscar esa presencia del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.